Nunca olvidaré la sensación helada que recorrió mi espalda cuando leí ese mensaje. Era una mañana como cualquier otra en nuestra pequeña posada en San Miguel de Allende. El aroma a pan recién horneado llenaba la cocina, los pájaros cantaban en los jardines que yo misma había cultivado con tanto amor, y el mundo parecía estar en perfecta armonía. Pero todo eso cambió en un instante, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi nuera, Laura. «Prepara el desayuno», decía simplemente. Un mensaje tan inocente, tan cotidiano, que en cualquier otro contexto habría pasado desapercibido. Pero no ese día, no en ese momento. Porque ese mensaje, aparentemente tan simple, era el preludio de una tormenta que arrasaría con todo lo que conocía, con todo lo que amaba, con toda mi vida tal como la había construido durante más de 4 décadas. Y lo más increíble de todo es que mi respuesta a ese mensaje se volvió viral. Sí, tú lo has leído bien. Mi reacción, mi decisión, mi forma de enfrentar esa situación capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Pero antes de contarte cómo llegó a ser así, déjame llevarte atrás en el tiempo, a ese fatídico día, para que entiendas por qué ese simple mensaje de texto fue el detonante de una historia que cambiaría mi vida para siempre. Porque lo que realmente pasó esa mañana fue algo que ni siquiera en mis peores pesadillas podría haber imaginado. Y créeme, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Cómo habrías respondido a ese mensaje? Mi nombre es Elena, tengo 65 años, y hasta hace poco creía estar viviendo los mejores años de mi vida. Mi esposo, Antonio, y yo construimos juntos esta posada desde cero, piedra por piedra, sueño por sueño. Fue un viaje largo y difícil, lleno de sacrificios y momentos de duda, pero también de inmensa alegría y orgullo. Nuestro hijo, Ricardo, de 32 años, había regresado de Portugal después de completar su maestría en gastronomía y estaba a punto de casarse con Laura, una joven chef que había conocido durante sus estudios. La boda estaba programada para dentro de 2 semanas, y todo estaba listo: las flores, el menú, las invitaciones. Era el comienzo de una nueva era para nuestra familia, o al menos eso pensábamos. Esa mañana, como todas las demás, me levanté temprano para preparar el desayuno de nuestros huéspedes. Es un ritual que he mantenido durante años, una forma de comenzar el día con calma y propósito. Mientras servía el café y arreglaba las bandejas de frutas frescas, noté que Antonio no estaba allí, como solía estarlo, ayudándome. Debe estar resolviendo algún problema con la fontanería, pensé para mis adentros, sin darle mayor importancia. Siempre fue bueno arreglando cosas. Terminé de preparar todo y decidí buscarlo. La casa estaba silenciosa, excepto por el distante sonido de voces que provenían del pasillo que conducía a las habitaciones. Pensé que tal vez Laura estaba despierta y conversando con Antonio sobre los preparativos de la boda. A medida que me acercaba, me di cuenta de que las voces venían de la habitación de invitados. La puerta estaba entreabierta. No sé lo que me hizo detenerme antes de tocar. Tal vez el tono de las voces, tal vez un instinto que no sabía que poseía. A través de la rendija vi algo que nunca imaginé ver en toda mi vida. Antonio estaba sentado en el borde de la cama, Laura de pie entre sus piernas. Las manos de él estaban en su cintura bajo el camisón de seda que yo misma le había dado como regalo de bienvenida a la familia. Se besaban profundamente, con una familiaridad que sugería que no era la primera vez. «Los huéspedes llegan en 1 hora», susurró él, su voz áspera de una forma que yo reconocía bien después de tantos años juntos. «No podemos demorarnos, solo un poco más», respondió ella, desabrochando su camisa. «Ricardo no regresará hasta la noche». El nombre de mi hijo en su boca mientras tocaba a mi marido fue como un puñal en mi corazón. Retrocedí instintivamente, mi mano cubriendo mi boca para amortiguar el sonido que amenazaba con escapar. Fue entonces cuando noté a Ricardo parado silenciosamente al final del pasillo observándome. Nuestras miradas se encontraron en un momento de comprensión mutua y devastadora. Él sabía, él lo había descubierto también y por la mirada en su rostro lo sabía desde hacía algún tiempo. Silenciosamente gesticuló para que lo siguiera a la terraza trasera lejos de los oídos de Antonio y Laura. Mis rodillas temblaban tanto que apenas pude caminar. Cuando llegamos al aire frío de la mañana, lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. «¿Desde hace cuánto tiempo lo sabes?», pregunté. Mi voz casi irreconocible, incluso para mí misma. «3 meses»,
respondió Ricardo. Su voz tranquila, controlada, pero sus ojos revelaban un dolor profundo. Encontré mensajes en su celular. Al principio pensé que era solo un flirteo inocente, pero luego sacó el celular del bolsillo y me mostró fotos, mensajes, pruebas de encuentros en hoteles cuando supuestamente Antonio estaba en viajes de negocios para comprar suministros para la posada y Laura estaba visitando proveedores para su nuevo restaurante. ¿Por qué no me lo contaste?, pregunté sintiendo rabia mezclada con mi dolor. Quería estar absolutamente seguro, dijo Ricardo pasando la mano por su cabello en un gesto que recordaba tanto a su padre. Y luego cuando confirmé pensé que tal vez sería mejor que nunca lo supieras, que tal vez podríamos seguir adelante. Yo ya había terminado con Laura en privado, pero decidimos mantener las apariencias hasta después de lo que sería nuestra boda para evitar un escándalo que perjudicara a la posada. Pero luego, ¿luego qué?, pregunté, mi corazón latiendo fuerte contra mis costillas. Luego descubrí algo peor, dijo Ricardo, su voz bajando a un susurro. Algo que involucra a la posada, sus finanzas y un plan que tienen para echarnos de aquí. El mundo a mi alrededor comenzó a dar vueltas. 43 años de matrimonio. Toda una vida construida piedra por piedra, sacrificio por sacrificio. Y todo se estaba desmoronando ante mis ojos en una sola mañana de septiembre. Cuéntamelo todo, dije secando las lágrimas con el dorso de mi mano. No me escondas nada más. Necesito saber exactamente contra qué estamos luchando. Y así, mientras el sol se elevaba sobre las montañas de San Miguel de Allende y los huéspedes comenzaban a despertar en la posada que construimos con tanto amor, mi hijo reveló la extensión de la traición que amenazaba con destruir no solo mi matrimonio, sino todo lo que habíamos construido a lo largo de una vida entera. La decisión estaba tomada. No más máscaras, no más sonrisas forzadas, no más fingir que todo estaba bien mientras el mundo que construí se desmoronaba a mi alrededor. Esa noche, después de regresar de la comisaría con Ricardo, mientras los últimos rastros de las luces policiales se desvanecían en el horizonte de San Miguel de Allende, sentí una calma extraña, casi sobrenatural. No era paz, no aún. Era más bien la quietud que sigue a una tormenta devastadora. Todo estaba en ruinas, pero al menos ya no caían rayos. Sentada en la terraza trasera, envuelta en una manta tejida por mis propias manos años atrás, observaba las estrellas titilando sobre las montañas. El aroma de las rosas, que siempre me había traído consuelo, ahora me recordaba cada mentira, cada caricia falsa, cada promesa rota. ¿Cómo pude no verlo? La pregunta me perseguía como un eco constante. No era ingenuidad, me dije a mí misma. Era confianza. Había confiado ciegamente en el hombre con quien compartí mi vida durante 43 años. Y esa confianza, esa fe inquebrantable en nuestro amor, fue la grieta por la que entró la traición. Ricardo apareció con 2 tazas de té de manzanilla, el mismo que preparaba mi madre cuando yo era niña y tenía pesadillas. Me entregó una sin decir nada, solo se sentó a mi lado en silencio, su presencia una ancla en medio del caos emocional que me consumía. Pasaron varios minutos antes de que ninguno de los dos hablara. ¿Crees que alguna vez volverá a ser como antes?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro en la noche. Ricardo suspiró, mirando hacia el jardín oscuro. No, mamá. Y tal vez eso no sea malo. Lo que teníamos, lo que creíamos que teníamos, era una ilusión. Ahora, al menos, estamos construyendo sobre verdad. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Tenía razón. Durante décadas había cuidado cada detalle de la posada, cada huésped, cada flor en el jardín, pero había descuidado lo más importante, mirar de verdad a mi marido. No como el hombre de mis recuerdos, sino como la persona que realmente era en ese momento. Al día siguiente, la vida en la posada retomó un ritmo extraño. Los huéspedes seguían llegando, ajenos al drama que se había desarrollado la noche anterior. Algunos notaban la ausencia de Antonio y preguntaban con curiosidad educada. «¿Está resolviendo asuntos familiares en la ciudad?», respondía yo con una sonrisa que ya no dolía tanto. Cada mentira se volvía más fácil, no porque me acostumbrara a engañar, sino porque ya no tenía nada que proteger. La verdad ya estaba expuesta. Mientras tanto, el doctor Méndez nos mantenía informados. Las órdenes judiciales habían sido ratificadas. La empresa fantasma creada por Antonio fue declarada nula.
Las firmas falsificadas fueron peritadas y confirmadas como tales. Cada documento, cada transacción, cada llamada telefónica entre Antonio y Laura fue analizada minuciosamente por los investigadores. Descubrieron que Laura no solo había estado espiándonos desde el principio, sino que había creado un perfil falso en redes sociales para ganarse la confianza de Ricardo. Incluso había falsificado referencias de restaurantes en Lisboa donde supuestamente trabajó. «Es una profesional del engaño», dijo Ricardo con amargura cuando me mostró las pruebas. No fue casualidad. Fuimos elegidos. La posada, nuestra historia, nuestra estabilidad, todo era parte del plan. Pero lo que más me conmovió no fue la magnitud del fraude, sino la frialdad con la que lo ejecutaron. No había remordimiento, solo cálculo. Mientras yo preparaba el desayuno pensando en cómo hacer feliz a mi familia, ellos planeaban cómo despojarme de todo. Una semana después del arresto, recibí una llamada del delegado Rodríguez. «Señora Pérez, tenemos algo que debe ver», dijo su voz seria al otro lado de la línea. «¿Puede venir a la comisaría esta tarde?» Cuando llegué, me condujeron a una sala de interrogatorios. Sobre la mesa había una laptop abierta y varios cuadernos. El delegado me explicó que durante el registro del apartamento de Laura en la ciudad, encontraron un diario detallado. No era un diario emocional, sino un informe frío, casi clínico, sobre cada etapa de su misión. «Lea esto», dijo, señalando una entrada fechada 3 meses antes de la boda. Tomé el cuaderno con manos temblorosas y leí. Objetivo, Ricardo Pérez. Perfil, idealista, romántico, fácil de manipular. Madre, Elena Pérez. Perfil, protectora, tradicional, vulnerable al afecto familiar. Padre, Antonio Pérez. Perfil, insatisfecho, aburrido, susceptible a la adulación y promesas de riqueza fácil. Estrategia, seducción emocional de Ricardo para ganar acceso a la familia. Paralelamente, iniciar contacto con Antonio bajo el pretexto de proyectos de inversión. Fase 1 completada con éxito. Avanzar a fase 2, consolidación de confianza. Cada palabra era como un puñal. No solo me habían traicionado, me habían estudiado, catalogado, reducido a un conjunto de debilidades explotables. Sentí náuseas. Tuve que salir de la sala para tomar aire. ¿Por qué me muestra esto? Pregunté al delegado cuando recuperé la compostura. Porque necesito que entienda la magnitud de lo que enfrentó, respondió. Esto no fue un impulso. Fue una operación orquestada con precisión militar. Usted no falló, señora Pérez. Simplemente se enfrentó a enemigos que no sabía que tenía. Esa noche no pude dormir. Me senté en la oficina, rodeada de los documentos que ahora eran pruebas en un caso judicial, y repasé mentalmente cada momento compartido con Laura. Sus cumplidos, sus atenciones, su amor por la cocina tradicional mexicana, todo falso. Incluso el camisón de seda que le regalé, el mismo que llevaba cuando la vi con Antonio, lo había comprado con dinero que yo misma le di para comprar ropa local. Pero en medio de toda esa oscuridad, algo comenzó a germinar dentro de mí. No era venganza, era determinación. Si ellos habían intentado borrar mi historia, yo la reescribiría. Si habían querido robar mi legado, yo lo fortalecería. Y si pensaban que me romperían, se equivocaban. Al día siguiente, convoqué a Ricardo a la oficina. «Vamos a registrar la posada como patrimonio cultural», dije con firmeza. «Vamos a documentar cada piedra, cada viga, cada receta que hemos servido aquí. Y vamos a contar nuestra historia. No la versión falsa que ellos crearon, sino la verdadera. La de una mujer que construyó un hogar con sus propias manos y que no permitirá que nadie lo destruya». Ricardo me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «¿Estás segura, mamá?» «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», respondí. Así comenzó una nueva etapa. Contratamos a un historiador local para ayudarnos con la documentación. Contactamos con el ayuntamiento para iniciar el proceso de catalogación. Empecé a escribir un libro de memorias, no solo sobre la traición, sino sobre los verdaderos orígenes de la posada, las noches sin dormir, los días sin salario, las risas compartidas con Antonio cuando todo parecía imposible, antes de que todo se volviera mentira. Y fue en ese proceso de reconstrucción que descubrí algo inesperado, mi voz.
Durante décadas había hablado en plural. Antonio y yo construimos. Nosotros soñamos nuestra vida. Ahora, por primera vez, hablaba en singular. Yo construí. Yo soñé. Mi vida. Un mes después, recibí una visita inesperada. Era una periodista de una revista nacional que había oído rumores sobre el caso. Al principio dudé en hablar, pero luego recordé las palabras del delegado. Usted no falló. Tal vez mi historia podía ayudar a otras mujeres que, como yo, habían confiado ciegamente y habían sido traicionadas. La entrevista salió 2 semanas después. El titular decía: la dueña de la posada que descubrió la traición en un mensaje de texto y decidió no caer. El artículo se volvió viral. Recibí cientos de mensajes de mujeres que habían vivido situaciones similares. Algunas me agradecían por darles fuerzas. Otras compartían sus propias historias de engaño y recuperación. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Pero la verdadera prueba llegó cuando Antonio, desde prisión, solicitó verme. No tienes que ir, dijo Ricardo, preocupado. No merece tu tiempo. Lo pensé durante días. ¿Qué podía decirme que no supiera ya? ¿Qué podía ofrecerme que no fuera más mentiras? Pero al final decidí ir. No por él. Por mí. Necesitaba cerrar ese capítulo con mis propias palabras. El encuentro fue en una sala fría y estéril de la penitenciaría. Antonio lucía envejecido, sus ojos hundidos, su postura derrotada. Cuando me vio, se levantó lentamente. Gracias por venir, dijo con voz ronca. No vine por ti, respondí sin rodeos. Vine para decirte algo que necesito que entiendas antes de que sigas mintiéndote a ti mismo. Él asintió, preparándose para lo peor. Durante 43 años, te amé con todo lo que tenía, continué. Te di mi juventud, mi trabajo, mis sueños. Y tú los usaste como moneda de cambio por una fantasía barata. No te perdono por lo que hiciste, pero tampoco te odio. Porque odiarte sería darle poder a tu traición sobre mi vida. Y ya no tienes ese poder. Antonio bajó la cabeza. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo siento, Elena, susurró. De verdad lo siento. Lo sé, dije. Pero el lo siento no reconstruye lo que destruiste. Solo yo puedo hacer eso. Y lo estoy haciendo. Me levanté y me fui sin mirar atrás. Al salir del edificio, respiré profundamente el aire libre. Sentí que algo dentro de mí se había liberado. No era el pasado, pero sí el peso de la incertidumbre. Ahora sabía quién era. No la esposa de Antonio. No la suegra de Laura. No la madre de Ricardo, aunque lo amara con todo mi corazón. Era Elena Pérez, la dueña de la posada de las montañas. La mujer que sobrevivió a la traición más profunda y decidió florecer de nuevo. Y mientras caminaba hacia el coche, bajo el sol de San Miguel de Allende, supe que mi historia no había terminado. Solo estaba entrando en su próximo capítulo. Los días siguientes a mi encuentro con Antonio en prisión transcurrieron con una extraña sensación de ligereza. Era como si, al confrontar directamente al pasado, hubiera liberado una parte de mí que llevaba años encadenada. Pero la vida, como siempre, tenía más capas por revelar. Una semana después, mientras revisaba el correo en la oficina de la posada, encontré un sobre grueso con el membrete del juzgado. Era la notificación oficial de la sentencia definitiva contra Antonio y Laura. 4 años de prisión para Antonio por fraude agravado, falsificación de documentos y administración desleal. Laura, por su parte, recibió una condena de 5 años y medio por estafa continuada, usurpación de identidad profesional y asociación delictuosa. Los 2 cómplices capturados aquella noche fueron condenados a 3 años cada uno. El juez destacó la meticulosidad y frialdad del plan orquestado, así como el abuso de confianza extrema hacia una mujer mayor que los había acogido como familia. Leí el documento con calma, sin rabia, sin lágrimas, solo con una profunda tristeza por lo que pudo haber sido, y por lo que nunca sería. Esa misma tarde, Ricardo me encontró en el jardín, podando las rosas con una precisión casi ritual. ¿Lo leíste?, preguntó, señalando el sobre que descansaba sobre la mesa de hierro forjado. Sí, respondí, sin dejar de trabajar. Justicia, supongo. ¿Crees que es suficiente?
Me detuve un momento, mirando las espinas que caían al suelo junto con las hojas secas. Nada podría ser suficiente para devolverme los años que perdí creyendo en una mentira, dije con serenidad. Pero al menos ahora sé que el sistema no los protegió. Eso me da paz. Ricardo asintió, sentándose a mi lado. Había madurado mucho en los últimos meses. Ya no era solo mi hijo, sino mi socio, mi aliado, mi pilar. Juntos habíamos transformado la posada no solo en un negocio, sino en un símbolo de resistencia. Hablé con la historiadora del ayuntamiento, dijo. Están listos para declarar la posada como Patrimonio Cultural Familiar de San Miguel de Allende. La ceremonia será en 3 semanas. Una sonrisa genuina iluminó mi rostro por primera vez en mucho tiempo. ¿En serio? En serio. Y no solo eso. La revista que publicó tu historia quiere hacer un documental. Dicen que tu caso ha inspirado a decenas de mujeres en todo el país a revisar sus propios documentos, a cuestionar lo que dan por sentado en sus relaciones. No quería ser un ejemplo, murmuré. Solo quería recuperar mi hogar. A veces, los actos más personales se vuelven universales, dijo Ricardo con una sabiduría que me sorprendió. ¿Y tú, mamá? Has hecho algo más que recuperar una casa. Has recuperado tu dignidad. Y eso es contagioso. Esa noche, mientras preparaba una infusión de hierbas en la cocina, recibí una llamada inesperada. Era una mujer llamada Carmen, de Guadalajara. Su voz temblaba al hablar. Señora Elena, vi su entrevista. Y yo estoy viviendo algo muy parecido. Mi esposo está transfiriendo propiedades a nombre de una sobrina que nunca antes había mencionado. No sé qué hacer. Durante casi 1 hora la escuché. Le di consejos prácticos: contactar a un abogado de confianza, no confrontar directamente hasta tener pruebas, registrar todo. Pero sobre todo, le di algo más valioso: esperanza. No estás sola, le dije al final. Y no eres tonta por haber confiado. Ellos son los manipuladores, no tú. Colgué el teléfono con una sensación extraña. Por primera vez, mi dolor tenía un propósito. Podía usar mi experiencia para proteger a otras. Al día siguiente, comencé a escribir. No un libro de memorias, como había planeado inicialmente, sino una guía práctica para mujeres mayores que enfrentan traiciones similares. Cómo detectar señales de alerta, cómo proteger sus activos, cómo reconstruir su identidad después de décadas definiéndose como esposa de... Lo escribía con la pluma que Antonio me regaló en nuestro 25º aniversario. Era irónico, pero también poderoso, usar un símbolo de nuestro amor para construir algo que lo trascendiera. Mientras tanto, los preparativos para la ceremonia del patrimonio avanzaban. Contratamos a artesanos locales para restaurar los azulejos originales del patio. Replantamos el jardín con especies nativas. Incluso diseñamos un nuevo menú que combinaba recetas tradicionales con toques modernos, inspirado en la visión de Ricardo. Pero justo cuando todo parecía encaminarse hacia la sanación, recibí otra visita inesperada. Era Marcelo Barrios, el representante de Horizonte Emprendimientos. Esta vez venía solo, sin traje, con una camisa casual y una expresión de humildad que no le había visto antes. Señora Pérez, dijo al entrar, vine a disculparme. Lo invité a sentarse en la terraza, aunque mantuve las distancias. No sabíamos la verdad, explicó. Laura nos presentó a su futuro suegro, como el único dueño de la posada. Nos mostró documentos que parecían legítimos. Incluso firmó un acuerdo preliminar con él. Solo cuando la policía nos contactó como testigos, supimos que todo era una farsa. Lo miré fijamente. ¿Por qué no verificaron los títulos antes de invertir millones? Lo hicimos, admitió, pero los registros habían sido alterados temporalmente. Fue un engaño sofisticado. Perdimos dinero, tiempo y credibilidad. Hizo una pausa, luego sacó un sobre del bolsillo. Quiero compensar, aunque sea simbólicamente. Hemos creado un fondo para apoyar a pequeños negocios familiares afectados por fraudes inmobiliarios. Quisiera que la Posada de las Montañas sea la primera beneficiaria. Dentro del sobre había un cheque simbólico de 100,000 pesos y una carta de apoyo institucional que nos daba acceso a asesoría legal gratuita de por vida. No lo rechacé, no por el dinero, sino por el gesto.
A veces, incluso los cómplices involuntarios merecen una segunda oportunidad. La ceremonia del patrimonio llegó bajo un cielo azul intenso. Autoridades locales, vecinos, antiguos huéspedes y periodistas se reunieron en el patio de la posada. Me entregaron una placa de bronce que ahora cuelga junto a la puerta principal. Posada de las Montañas, Patrimonio Cultural Familiar desde 1987. Símbolo de resiliencia, amor y trabajo honesto. Cuando me pidieron unas palabras, no hablé de traición. Hablé de raíces. Esta posada no es piedra ni madera, dije, mi voz firme. Es el sudor de mis manos, las risas de mi hijo, las noches sin dormir, los amaneceres compartidos. Nadie puede robar eso, porque lo que se construye con verdad, permanece. Al final del acto, una mujer del público se acercó. Era la periodista que había escrito mi historia. ¿Sigues pensando en publicar tu libro? Preguntó. Ya no es un libro, respondí. Es una guía, y va a salvar vidas. Esa noche, Ricardo y yo cenamos solos en el jardín, bajo las estrellas. ¿Sabes qué es lo más extraño, mamá? Dijo mientras servía vino. Que después de todo lo que pasó, sigo creyendo en el amor. Yo también, dije, sorprendiéndome a mí misma. Pero ya no en el amor ciego. En el amor consciente. El que se elige cada día, con los ojos bien abiertos. Y en ese momento, supe que no solo había salvado la posada. Había salvado mi capacidad de confiar, no en los demás, sino en mí misma. El invierno llegó a San Miguel de Allende con una suavidad inusual. Las mañanas amanecían envueltas en una neblina plateada que se disipaba al mediodía, dejando el cielo de un azul tan intenso que parecía pintado a mano. En la posada de las montañas, la vida había encontrado un nuevo ritmo, más lento, más intencional. Ya no había preparativos de boda, ni risas fingidas en la cocina, ni miradas cómplices entre puertas entrecerradas. Solo el silencio cómodo de quienes han sobrevivido una tormenta y ahora saben apreciar cada rayo de sol. Pero la calma, como siempre, era engañosa. Una tarde, mientras revisaba las reservas para la temporada alta, recibí un paquete sin remitente. Era pequeño, envuelto en papel marrón sencillo, sin sello postal. Alguien lo había dejado personalmente en la recepción durante el cambio de turno. El corazón me dio un vuelco. Después de todo lo ocurrido, cualquier cosa inesperada despertaba en mí una alerta instintiva. Dentro del paquete había un cuaderno de cuero desgastado y una nota escrita a mano. Esto pertenecía a Laura. Pensé que deberías verlo. No todo era mentira. No había firma. Solo esas palabras, escritas con una caligrafía femenina que no reconocí. Abrí el cuaderno con cautela, como si pudiera contener veneno. Las primeras páginas eran exactamente lo que esperaba: listas de contactos, códigos de acceso, esquemas de transferencias, nombres de empresas pantalla. Pero luego, en la mitad del cuaderno, el tono cambiaba drásticamente. Eran entradas personales, fechadas desde antes de conocer a Ricardo. Hoy cumplí 28 años. Nadie lo recordó, ni siquiera mi madre. Me regalé una copa de vino y lloré frente al espejo. ¿Por qué nunca soy suficiente? Me ofrecieron otro proyecto en Lisboa. Más dinero, más riesgo. Dicen que la posada de las montañas es perfecta, dueños mayores, sin hijos viviendo en la propiedad, activos líquidos pero mal documentados. Fácil de desmontar. Pero algo en las fotos me detuvo. La dueña sonríe como si supiera un secreto hermoso. No quiero destruir eso. Conocí a Ricardo. Es diferente. No calculador. No codicioso. Me preguntó si me gustaban las rosas. Nadie me había preguntado algo tan simple en años. Antonio me abordó con la propuesta. Dijo que estaba cansado, que quería vivir antes de morir. Le dije que necesitaba tiempo. Pero el jefe presiona. Si no acepto, me reemplazarán. Y entonces, ¿qué haré? Volver a ser invisible. Cada palabra era como un puñal y un bálsamo al mismo tiempo. Laura no era solo una estafadora fría. Era una mujer rota, manipulada por un sistema que la había convertido en un arma. Y en algún momento, tal vez, había sentido algo real, pero no lo suficiente para detenerse. ¿Qué es eso?, preguntó Ricardo al entrar en la oficina.
Le mostré el cuaderno. Él lo hojeó en silencio, su rostro pasando de la incredulidad a la tristeza. ¿Crees que esto cambia algo? Dijo finalmente. No, respondí. Pero me ayuda a entender. A veces, saber por qué alguien te traiciona no te cura, pero te libera de preguntarte si fue tu culpa. Esa noche, escribí una carta. No a Laura, sino a mí misma. La titulé Lo que aprendí de mis enemigos. Aprendí que la traición rara vez es un acto único. Es el resultado de 1000 pequeñas rendiciones, a la codicia, al miedo, a la soledad. Aprendí que las personas no son solo buenas o malas. Son complejas, contradictorias, heridas. Y que perdonar no significa olvidar, sino dejar de permitir que su sombra oscurezca tu sol. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio, junto con la pluma de Antonio. No para recordar el dolor, sino para recordar mi propia evolución. Al día siguiente, recibí una llamada del delegado Rodríguez. Señora Pérez, tenemos novedades sobre los fondos recuperados. Uno de los cómplices aceptó un acuerdo y reveló la existencia de una cuenta adicional en Suiza. Hay casi $300,000 más. ¿Y eso qué significa para nosotros? Pregunté. Que pueden recuperar prácticamente todo lo robado. Incluso más de lo que pensábamos. Colgué el teléfono con una mezcla de alivio y extrañeza. El dinero ya no era lo más importante. Pero sí lo era la justicia. Cada peso recuperado era una piedra más en la reconstrucción de mi dignidad. Mientras tanto, la guía que estaba escribiendo tomaba forma. Ya no era solo un manual práctico. Se había convertido en un testimonio. Un faro para mujeres que, como yo, habían construido sus vidas alrededor de otros y ahora necesitaban volver a sí mismas. Una semana después, la periodista que había escrito mi historia me llamó con una propuesta sorprendente. Una editorial quiere publicar tu guía, dijo. Pero no como un folleto, como un libro completo. Con tu voz, tu historia, tus lecciones. ¿Y el título? Pregunté. Ellos sugieren, prepara el desayuno y luego quema la casa. Me reí. Era audaz, irónico, poderoso. Acepto, dije. El proceso editorial comenzó. Pasé horas con un editor joven y entusiasta que me ayudó a darle ritmo a mis palabras, a equilibrar la crudeza con la esperanza. Durante esas sesiones descubrí algo inesperado. Me gustaba escribir. No por fama, sino por catarsis. Cada capítulo era una forma de enterrar un fantasma. Pero justo cuando todo parecía encaminarse hacia la sanación definitiva, recibí una visita que me heló la sangre. Era una mujer de unos 50 años, elegante, con ojos oscuros y una postura que irradiaba autoridad. Se presentó como Isabel Méndez, hermana de Laura. Sé que no soy bienvenida, dijo sin rodeos. Pero necesito hablar con usted. La invité a la terraza, manteniendo las distancias. Laura está en prisión, comenzó. Pero no por lo que usted cree. Ah, ¿no? Pregunté, incrédula. Ella era solo una pieza en un juego mucho más grande. Trabajaba para una red internacional de estafadores especializados en propiedades patrimoniales. Le amenazaron con matar a nuestra madre si no cumplía con el plan. Al principio se negó, pero luego cedió. Sentí un nudo en el estómago. ¿Tiene pruebas? Isabel sacó un pendrive del bolso. Grabaciones, correos, amenazas. Todo está aquí. Laura guardó todo, por si algún día necesitaba defenderse. Pero nunca tuvo el coraje de usarlo. Hasta ahora. Me entregó el pendrive. No lo hago por ella. Lo hago porque no quiero que otra familia pase por lo que ustedes pasaron. Esta red sigue operando. Y San Miguel de Allende es su nuevo objetivo. Esa noche, Ricardo y yo revisamos el contenido del pendrive con el doctor Méndez. Era aterrador. Laura no era una profesional del engaño por elección, sino por coacción. Había sido reclutada tras una deuda médica de su madre. Le prometieron saldarla si cumplía con 3 misiones. La posada de las montañas era la última. Esto cambia todo, dijo el doctor Méndez. Podría reducir su sentencia, o incluso exonerarla parcialmente. ¿Y Antonio? Preguntó Ricardo. Él actuó por voluntad propia, respondí con firmeza. No hay excusa para él.
Pero la revelación me dejó inquieta. ¿Hasta qué punto somos responsables de nuestras acciones cuando estamos atrapados? ¿Dónde termina la víctima y empieza el victimario? Al día siguiente, fui a visitar a Laura en prisión. La encontré más delgada, con ojeras profundas, pero con una calma que no le había visto antes. Gracias por venir, dijo. Tu hermana me dio el pendrive, respondí sin preámbulos. Ella asintió, lágrimas en los ojos. Nunca quise lastimarlos. Al principio, sí, era solo un trabajo. Pero luego, conocí a Ricardo. Vi cómo me miraba, como si yo fuera real. ¿Y a usted? Siempre me trataba como si fuera parte de la familia, aunque apenas me conocía. Eso, me rompió. Podrías haberte ido, dije. Y mi madre habría muerto, respondió. Ellos no bromeaban. Guardé silencio. No la perdoné. Pero entendí. Voy a entregar esto a la policía, dije. No por ti. Por las próximas Elanes. Ella asintió. Gracias. Eso es más de lo que merezco. Al salir de la prisión, sentí que cerraba un círculo. No con venganza, sino con verdad. De vuelta en la posada, encontré a Ricardo esperándome. ¿Y? Preguntó. La historia es más complicada de lo que pensábamos, dije. Pero eso no cambia lo que perdimos, ni lo que construimos después. Esa noche, bajo las estrellas, terminé el último capítulo de mi libro. A veces, la traición no es el final. Es el comienzo de una versión de ti que nunca supiste que existía. Y esa versión es más fuerte, más sabia y, sobre todo, más libre. La primavera llegó a San Miguel de Allende con una energía que parecía renovar hasta las piedras más antiguas de la ciudad. Los jacarandas florecieron en tonos púrpura vibrantes, y el aire se llenó con el canto de los colibríes que regresaban a los jardines después del invierno. En la posada de las montañas, todo respiraba vida nueva. No solo las plantas, sino también las personas. Mi libro, Prepara el desayuno, y luego quema la casa, había sido publicado hacía 2 semanas. Ya estaba en la lista de bestsellers nacionales. Las redes sociales se inundaron con testimonios de mujeres que, al leer mi historia, habían encontrado el coraje para revisar sus propios documentos, para preguntar lo que antes callaban, para decir no cuando antes decían si por miedo a perder el amor. Pero lo más inesperado no fue la fama. Fue la carta. Llegó en un sobre de papel grueso, sin remitente, como tantas otras veces. Pero esta vez la caligrafía era distinta. Más suave, más femenina. La abrí con cautela, medio esperando otra revelación, otro giro en una historia que creía ya cerrada. Querida doña Elena, mi nombre es Valeria. Tengo 68 años y vivo en Oaxaca. Hace 3 meses, mi esposo de 45 años me dijo que quería empezar de nuevo con una mujer 30 años más joven. Al principio, me rompí. Lloré, supliqué, incluso me ofrecí en terapia de pareja. Pero luego, una amiga me envió su libro. Lo leí en una sola noche, y algo en mí se encendió. No recuperé a mi esposo, pero recuperé mi casa, mis ahorros y, sobre todo, mi dignidad. Gracias a usted, hoy dirijo un pequeño taller de cerámica que heredé de mi abuela. Mis hijas me miran con orgullo. Y yo, por primera vez en décadas, me miro al espejo sin vergüenza. Gracias por enseñarnos que no somos nuestras heridas. Somos lo que construimos después de ellas. Las lágrimas cayeron sobre el papel antes de que terminara de leer. No eran lágrimas de tristeza, ni de rabia. Eran lágrimas de propósito. Mi dolor ya no me pertenecía solo a mí. Se había convertido en un puente. Esa misma tarde, recibí una llamada del Ministerio de Cultura. Señora Pérez, dijo una voz cálida al otro lado, su historia ha resonado profundamente con nuestro equipo. Queremos invitarla a participar en una iniciativa nacional, Mujeres que Reconstruyen. Sería una serie de charlas, talleres y documentales sobre mujeres mayores que han enfrentado traiciones patrimoniales y han logrado recuperar su autonomía. ¿Yo? Pregunté, incrédula. Soy solo una dueña de posada. Usted es mucho más que eso, respondió. Es un símbolo. Acepté. No por vanidad, sino por responsabilidad. Si mi voz podía prevenir que otra Valeria sufriera en silencio, entonces tenía el deber de usarla.
Mientras preparaba la primera charla, Ricardo entró en la oficina con una sonrisa que no le había visto desde antes de la boda cancelada. ¿Adivina quién vino hoy a la posada? Dijo. No tengo idea. Sofía, la historiadora, la que investiga la arquitectura colonial. Sentí un destello de alegría maternal. Y me invitó a cenar. En serio esta vez. No como fuente de información, sino como hombre. Reí por primera vez en semanas. Por fin. ¿Y qué le dijiste? Le dije que solo aceptaría si probaba mi nueva receta de mole con chocolate de Oaxaca. Ese es mi hijo, exclamé, abrazándolo. Pero en medio de esa alegría, una sombra persistía. No de Antonio, no de Laura, sino de mí misma. Una noche, mientras revisaba los archivos para la charla del ministerio, encontré una foto antigua. Era de Antonio y yo, hace 30 años, plantando los primeros rosales en este mismo jardín. Él sostenía una pala, yo llevaba un vestido floreado y una sonrisa que iluminaba toda la imagen. Estábamos cubiertos de tierra, sudorosos, exhaustos, y completamente felices. ¿Cómo pudimos perder eso? No era nostalgia, era duelo, porque aunque Antonio me traicionó, yo también perdí al hombre que amé, al hombre que fue, antes de que la codicia y el aburrimiento lo corrompieran. Y ese duelo merecía su espacio. Al día siguiente, fui al cementerio. No al de San Miguel, sino al pequeño camposanto familiar en el pueblo donde nací. Allí descansaban mis padres. Me senté frente a la tumba de mi madre y le hablé como solía hacer cuando era niña. Mamá, dije en voz baja, ¿cómo supiste cuándo dejar ir a alguien que amabas? El viento movió las hojas de los cipreses. No hubo respuesta, pero no la necesitaba. La respuesta ya estaba en mí. Dejar ir no es olvidar. Es soltar el derecho a que las cosas hayan sido diferentes. Regresé a la posada con una calma nueva. Esa noche, escribí una carta. No para enviarla, solo para liberarla. Antonio, no te escribo para perdonarte, tampoco para odiarte. Te escribo para decirte que ya no eres mi prisión. Durante meses, cada decisión que tomaba, cada pensamiento, giraba en torno a ti, tu traición, tu mentira, tu ausencia. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, pensé en mí sin pensar en ti. Planté nuevas rosas. Contraté a 2 mujeres mayores que necesitaban trabajo. Empecé a aprender a pintar. Y mi hijo está enamorándose de nuevo. Gracias por enseñarme, de la manera más dolorosa posible, que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Adiós, no con rencor. Con libertad. Guardé la carta en un cajón. No la quemé. No la enterré. Solo la dejé allí, como testimonio de un capítulo cerrado. La semana siguiente, di mi primera charla en la Ciudad de México. El auditorio estaba lleno. Mujeres de todas las edades, pero sobre todo mayores, con miradas que reconocí al instante, miradas que habían visto el abismo y habían decidido no caer. Hablé de documentos, sí, de firmas falsas, de registros notariales, de cómo proteger tus bienes. Pero sobre todo, hablé de silencios. El mayor peligro no es el ladrón que entra por la puerta, dije. Es el que ya vive contigo y al que le das las llaves cada noche sin cuestionar. Al final, una mujer se acercó. Tenía las manos temblorosas, los ojos húmedos. Mi esposo me dijo que si lo denuncio, me dejará sin nada, susurró. Que nadie me creerá. Le tomé las manos. Entonces no lo denuncies aún, dije. Prepárate. Reúne pruebas. Habla con un abogado. Abre una cuenta a tu nombre. Y cuando estés lista, no le pidas permiso para irte. Vete. Esa noche, en el hotel, recibí un mensaje de Ricardo. Mamá, Sofía dice que quiere conocerte. Dice que tu historia le inspiró a dejar una relación tóxica hace 2 años. ¿Puedo traerla a cenar mañana? Respondí de inmediato. Solo si trae su apetito y su historia. Al día siguiente, mientras preparaba el mole, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, expectativa. No miedo, no ansiedad. Expectativa por conocer a una mujer que, como yo, había elegido reconstruirse. Y mientras el chocolate se derretía en la salsa, supe que la primavera no solo había llegado al jardín. Había llegado a mi alma.
El verano en San Miguel de Allende llegó con una intensidad que parecía querer probar la resistencia de cada alma en la ciudad. El sol quemaba sin piedad, y el aire se volvió espeso, casi tangible. Pero en la posada de las montañas, el calor no era solo climático. Era emocional. Era el calor de las decisiones pendientes, de las heridas que aún supuraban bajo la superficie de la normalidad aparente. Mi libro seguía vendiéndose, sí. Las charlas del Ministerio de Cultura me mantenían ocupada, también. Pero algo había cambiado en mí. Ya no escribía para sanar. Escribía para advertir. Cada página se volvía más urgente, más precisa, más llena de los detalles legales y psicológicos que ninguna mujer debería tener que aprender por las malas. Fue durante una de esas noches de escritura, con las ventanas abiertas intentando atrapar alguna brisa, que recibí una llamada inesperada. Era el delegado Rodríguez. Señora Pérez, dijo su voz grave, tenemos una novedad sobre el caso de Laura. ¿Otra? Pregunté, sorprendida. Creía que todo estaba cerrado. Sí. Uno de sus cómplices, el más joven, el que se encargaba de las transferencias digitales, aceptó un nuevo acuerdo. Reveló que Laura no actuaba sola en la red internacional. Había un coordinador regional. Y ese coordinador está en México. Sentí un escalofrío a pesar del calor. ¿Aquí? ¿En San Miguel? No. En Guanajuato. Pero ha estado monitoreando propiedades en esta zona. Y hay indicios de que ya ha contactado al menos 2 familias más. Cerré los ojos. No había terminado. La serpiente tenía más cabezas. ¿Qué quieren que haga? Nada oficial, respondió. Pero si su libro y sus charlas pueden incluir señales de alerta específicas sobre esta red, podría salvar a otras personas. Lo haré, dije sin dudar. Al día siguiente, reescribí 2 capítulos enteros. Incluí perfiles de comportamiento, patrones de acercamiento, incluso frases típicas que usaban los estafadores. Tu esposo merece disfrutar lo que construyó. Imagina una vida sin preocupaciones. Podemos hacer que tu legado brille aún más. Frases que sonaban a cuidado, pero eran anzuelos. Mientras tanto, Ricardo y Sofía se veían con más frecuencia. Ella venía los fines de semana, a veces con libros de historia local, otras con bocetos de fachadas coloniales. Se sentaban en la terraza, hablando en susurros, riendo con una complicidad que me recordaba mis primeros días con Antonio, antes de que todo se corrompiera. Una tarde, mientras preparaba limonada, Sofía se acercó a la cocina. Doña Elena, dijo con timidez, ¿puedo ayudarla con algo? Claro, querida, respondí. ¿Sabes pelar jengibre? Asintió y se puso a trabajar en silencio. Era meticulosa, paciente. No hablaba por hablar. Me gustaba eso. Ricardo me contó lo que pasó, dijo al cabo de un rato, sin mirarme. No todo, solo lo esencial. Pero quiero que sepa que no todos somos así. Levanté la vista. Sus ojos estaban llenos de sinceridad. Nunca pensé que lo fueran, dije. La traición no define a un género, ni a una edad. Define a un carácter. Y tú, tienes buen carácter. Sonrió, aliviada. Gracias. ¿Por qué? Quiero que esto sea real. Con Ricardo. No un plan, no una farsa. Solo, amor. Entonces construyanlo con verdad desde el principio, le dije. No con promesas, sino con acciones. Con respeto. Con transparencia. Asintió, y en ese momento supe que Ricardo estaba en buenas manos. Pero la paz duró poco. Una semana después, mientras revisaba el correo electrónico, encontré un mensaje anónimo. Sin remitente, sin asunto. Solo un enlace. Lo abrí con precaución. Era un vídeo. Una grabación de seguridad de un edificio en Guanajuato. Mostraba a un hombre de unos 50 años, elegante, con gafas de pasta, entrando a una oficina con el logo de Patrimonio Familiar Seguro. El nombre me era familiar. Era una de las empresas pantalla que Laura había mencionado en sus notas. Adjunto al vídeo, un texto. Él es el coordinador. Se llama Víctor Rojas. Ha contactado a la familia Mendoza en Dolores Hidalgo. Están a punto de firmar una asociación. Si no actúan rápido, perderán su hacienda como ustedes casi pierden la posada. No había firma.
Pero reconocí la caligrafía. Era de Isabel, la hermana de Laura. ¿Por qué me ayudaba? ¿Arrepentimiento? ¿Justicia? No importaba. Lo importante era actuar. Llamé al delegado Rodríguez de inmediato. Tenemos que advertir a los Mendoza, dije. No podemos intervenir sin una denuncia, respondió. Pero usted sí puede. Y así, al día siguiente, me presenté en la hacienda Los Alcanfores, en Dolores Hidalgo. Me recibió una mujer de unos 70 años, doña Carmen Mendoza, dueña de una hacienda cafetalera que su familia había mantenido desde 1890. ¿Usted es la señora Pérez? Preguntó, incrédula. ¿La del libro? Sí, dije. Y vengo porque su historia podría terminar como la mía, o peor. Le mostré el vídeo. Le expliqué el modus operandi. Le describí a Víctor Rojas con detalle. Pero él me dijo que era un asesor del gobierno, murmuró, pálida. Que quería ayudarnos a proteger la hacienda de impuestos y expropiaciones. Es mentira, dije con firmeza. No hay tal programa. Es una trampa. Carmen llamó a su hijo, que estaba a punto de firmar los papeles esa misma tarde. Cancelaron la reunión. Denunciaron a Víctor Rojas. 2 días después, fue detenido en su oficina, con archivos llenos de perfiles de familias vulnerables, mapas de propiedades históricas y contratos falsos listos para firmar. Cuando el delegado me llamó para agradecerme, le dije algo que me sorprendió a mí misma. No lo hice por ustedes. Lo hice porque si no uso lo que aprendí, entonces todo mi dolor fue en vano. Esa noche, mientras cenaba con Ricardo y Sofía, les conté lo sucedido. Mamá, dijo Ricardo, mirándome con admiración, te has convertido en una especie de justiciera. No, respondí. Solo en una mujer que no quiere que otras pasen por lo que yo pasé. Sofía me tomó la mano. Eres un ejemplo, dijo. No de venganza, sino de transformación. Y en ese momento, bajo la luz cálida de la lámpara de la terraza, supe que mi propósito ya no era solo sobrevivir. Era proteger. El otoño regresó a San Miguel de Allende con una suavidad que contrastaba con la tormenta que había atravesado un año antes. Las hojas de los árboles se tiñeron de dorado y cobre, y el aire se volvió fresco, casi medicinal. En la posada de las montañas, todo respiraba renovación. No solo por las estaciones, sino por las decisiones conscientes que habíamos tomado para sanar sin olvidar. Mi libro ya no era solo un testimonio. Se había convertido en una herramienta. El Ministerio de Cultura lo había incluido en un programa piloto de prevención de fraudes patrimoniales dirigido a mujeres mayores en zonas rurales. Cada semana recibía cartas, algunas escritas a mano, otras impresas con letras temblorosas, de mujeres que habían evitado desastres gracias a mis advertencias. Pero lo más inesperado llegó en forma de una llamada desde Madrid. ¿Doña Elena Pérez? Dijo una voz femenina, con un acento español suave pero firme. Sí, soy yo. Mi nombre es Clara Vargas. Soy fiscal del Ministerio Público en España. Estamos investigando una red internacional de estafas inmobiliarias que opera bajo el nombre de Patrimonio Familiar Seguro. Su testimonio y las pruebas que proporcionó a través del delegado Rodríguez han sido clave para identificar a varios miembros de esta organización en Europa. Sentí un escalofrío. La serpiente no solo tenía más cabezas, estaba en otro continente. ¿Qué necesitan de mí? Pregunté. Queremos que testifique en el juicio contra Víctor Rojas y sus cómplices europeos. Su caso es el primero en el que se logró detener la operación antes de que se consumara la venta. Eso lo convierte en un precedente legal crucial. ¿Y si me niego? Entonces la red seguirá operando. Ya han identificado al menos 7 propiedades históricas en Andalucía con perfiles similares al de su posada, dueñas mayores, hijos ausentes, activos mal documentados. No lo dudé. Iré. Ricardo se opuso al principio. Mamá, es peligroso. Esos tipos no juegan limpio. Precisamente por eso debo ir, respondí. Si no lo hago, seguirán destruyendo vidas como la mía. Y esta vez, sin que nadie las advierta. Sofía, en cambio, me apoyó sin reservas. Tu historia ya no te pertenece solo a ti, dijo. Es un faro, y los faros no se apagan por miedo a la tormenta. 2 semanas después, estaba en Madrid.
El juicio se celebró en una sala austera del Palacio de Justicia. Frente a mí, en el banquillo de los acusados, estaba Víctor Rojas, el coordinador regional que había intentado estafar a la familia Mendoza. Me miró con una mezcla de desprecio y sorpresa. Durante 3 días relaté mi historia. No con rabia, sino con precisión. Describí cómo funcionaba la red, el acercamiento emocional, la infiltración familiar, la falsificación de documentos, la presión psicológica. Mostré copias de los correos, los contratos falsos, las grabaciones de Laura. Incluso presenté el cuaderno que Isabel me había enviado, como prueba de que algunos estafadores también eran víctimas. Al final, el fiscal se levantó. Señoría, esta mujer no solo salvó su hogar, salvó decenas de otros. Su valentía convirtió una historia de traición en un arma contra el crimen organizado. El veredicto llegó una semana después. Condena de 8 años para Víctor Rojas y órdenes de extradición para 3 cómplices en Portugal y Francia. La red fue desmantelada en Europa. Al regresar a San Miguel, fui recibida como una heroína local. Pero yo no me sentía así. Solo me sentía responsable. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, encontré a Ricardo y Sofía sentados bajo el naranjo, revisando planos. ¿Qué es eso?, pregunté. «Un proyecto», dijo Sofía con una sonrisa. «Queremos crear un centro de apoyo para mujeres mayores aquí, en la posada. Talleres legales, psicológicos, incluso de escritura terapéutica. Un lugar donde las Elanes del futuro no se sientan solas». Las lágrimas asomaron a mis ojos. «¿Y el nombre?» «Casa de las segundas oportunidades», respondió Ricardo. «Perfecto», dije. «Porque a veces la segunda oportunidad no es para ellos, sino para nosotras». Esa noche escribí el prólogo de mi segundo libro, Después del incendio. El fuego no siempre destruye. A veces limpia. Y en la ceniza crece algo más fuerte, más auténtico, más libre. Esta es la historia de lo que construí después de que todo ardió. Pero justo cuando todo parecía encaminarse hacia la paz definitiva, recibí una carta que me heló la sangre. Era de Laura. «Doña Elena, sé que no merezco escribirle, pero desde prisión he estado reflexionando. No sobre lo que hice, sino sobre por qué lo hice. Me criaron para creer que mi valor dependía de lo que poseía, no de quién era. Y cuando no tuve nada, fui capaz de robarlo todo. Hoy, por primera vez, no quiero nada. Solo quiero pedirle algo, no deje que mi historia defina a su hijo. Él merece amar de nuevo, sin miedo, sin sombras. Gracias por no odiarme. Eso me ha enseñado más que cualquier celda. Laura». Guardé la carta en el mismo cajón que la de Antonio. No como recuerdo del dolor, sino como prueba de que incluso los más rotos pueden sanar. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Ricardo entró a la cocina. «Mamá, Sofía y yo queremos casarnos». Me giré, con la jarra de café en la mano. «¿En serio?» «Sí, pero no una boda grande. Solo familia. Aquí, en el jardín». Sonreí. No con nostalgia, sino con esperanza. «Entonces», dije, «prepararé el desayuno, y luego plantaré nuevas rosas. Porque esta vez la historia no terminaría en traición. Terminaría en renacimiento». El invierno en San Miguel de Allende llegó con una calma engañosa. Las mañanas amanecían cubiertas de rocío, y las noches se volvieron lo suficientemente frías como para justificar encender la chimenea en la sala principal de la posada. En la casa de las segundas oportunidades, los primeros talleres habían comenzado. Mujeres de todas las edades, algunas con el pelo canoso, otras con las manos temblorosas por la artritis, pero todas con miradas que habían visto demasiado, se reunían cada martes y jueves para hablar, escribir, aprender y, sobre todo, sanar juntas. Yo ya no era solo Elena, la dueña de la posada. Era Elena, la que sobrevivió. Y ese título, aunque no lo había elegido, lo llevaba con orgullo. Una tarde, mientras revisaba los registros del taller con Sofía, recibí una llamada inesperada. Era el delegado Rodríguez, pero su tono era distinto. Más grave. Más urgente. «Señora Pérez», dijo sin preámbulos, «encontramos algo en las cuentas de Laura que no habíamos notado antes». «¿Qué cosa?», pregunté, sintiendo que el aire se volvía más denso.
Una transferencia recurrente. Cada mes, durante los últimos 3 años, Laura envió una suma fija a una cuenta en Ciudad de México. El beneficiario es una mujer llamada Isabel Méndez. Isabel, su hermana. ¿Y eso es sospechoso? No necesariamente, si no fuera porque esa cuenta está vinculada a una clínica privada de salud mental. Y los pagos coinciden exactamente con las fechas en que la madre de Laura fue internada allí. Sentí un nudo en el estómago. ¿Estás diciendo que Laura pagaba la internación de su madre mientras nos estafaba a nosotros? Exacto. Y no solo eso. Los registros médicos, que obtuvimos con una orden judicial, indican que la madre de Laura sufre de demencia avanzada y episodios psicóticos severos. Requiere cuidados 24/7. El costo mensual es de casi 40,000 pesos. Guardé silencio. Todo cobraba sentido. No era solo codicia. Era desesperación. Gracias por decírmelo, dije finalmente. No lo hice para justificarla, aclaró el delegado. Pero pensé que deberías saber la verdad completa. A veces, las sombras tienen matices. Colgué el teléfono con una extraña mezcla de tristeza y comprensión. Laura no era un monstruo. Era una hija atrapada entre el amor por su madre y la presión de una red criminal que la usó como arma. Eso no la eximía, pero sí la humanizaba. Esa noche, mientras preparaba una infusión de tila, le conté todo a Ricardo. Entonces, ¿ella estaba pagando la clínica con nuestro dinero? Preguntó, incrédulo. Con parte de él, sí, pero también con lo que ganaba en sus misiones. Según los registros, comenzó a trabajar para la red después de que su madre fue diagnosticada. Antes, era chef de verdad. Trabajaba en Lisboa. Pero cuando la clínica exigió un pago adelantado que no podía cubrir, aceptó la primera propuesta. Ricardo se quedó en silencio por un largo rato. ¿Crees que, si hubiéramos sabido, las cosas habrían sido diferentes? No, respondí con firmeza. Porque ella eligió mentir. Elegiste usar el amor como herramienta. Pero ahora entiendo por qué lo hizo. Y eso cambia algo en mí. Al día siguiente, escribí una carta. No a Laura. A mí misma. A veces, perdonar no es decir, está bien. Es decir, entiendo. Y en ese entendimiento encuentro mi libertad. Mientras tanto, los preparativos para la boda de Ricardo y Sofía avanzaban. Habían decidido casarse en primavera, bajo los jacarandas en flor. Yo me encargaría del menú, como manda la tradición. Pero esta vez, cada plato tendría un significado: renacimiento, verdad, esperanza. Una semana después, recibí una visita inesperada. Era una periodista de una cadena internacional. Había leído mi libro y quería hacer un documental no solo sobre mi historia, sino sobre el fenómeno de las estafas patrimoniales dirigidas a mujeres mayores en América Latina. Su caso ha inspirado cambios legales en 3 estados, dijo mientras tomaba notas. ¿Le gustaría ser parte de una campaña de concientización global? Solo si no se trata de mí, respondí. Si se trata de ellas, de las que aún no saben que están en peligro. Aceptó. Y así, durante las siguientes semanas, filmamos entrevistas con abogadas, psicólogas, víctimas y hasta exestafadores arrepentidos. El documental se llamaría Las Invisibles. Pero justo cuando todo parecía encaminarse hacia la sanación definitiva, recibí una carta que me dejó sin aliento. Era de Antonio. Elena, hoy cumplí 68 años. En la cárcel, el tiempo se mide en comidas, en caminatas al patio, en cartas que nunca llegan. He pensado mucho en ti, en nosotros, en lo que fuimos y en lo que destruí. No te escribo para pedir perdón. Ya no merezco ni tu tiempo. Solo quiero que sepas que, cada vez que veo una rosa, recuerdo tu risa en el jardín. Y eso es mi mayor castigo. Cuida de Ricardo y de ti, porque mereces más de lo que yo pude darte. Antonio. Guardé la carta en el mismo cajón que las anteriores. No como recuerdo del amor, sino como prueba de que incluso los errores más grandes dejan huellas que enseñan. Esa noche, mientras caminaba por el jardín, encontré a Ricardo y Sofía sentados en el banco de piedra, planeando los últimos detalles de la boda. Mamá, dijo Ricardo al verme, queremos que tú seas quien nos case.
Me detuve en seco. ¿Yo? Sí, intervino Sofía con una sonrisa cálida. Porque si alguien entiende el valor de construir un amor con verdad, eres tú. Las lágrimas asomaron a mis ojos. No de tristeza, de plenitud. Será un honor, dije. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de San Miguel de Allende, supe que mi historia ya no era de traición. Era de legado. La primavera en San Miguel de Allende llegó con una intensidad casi mágica. Los jacarandas estallaron en un espectáculo púrpura que cubrió las calles como una alfombra real, y el aire se llenó con el canto de los pájaros que regresaban tras el invierno. En la posada de las montañas, todo parecía respirar una nueva vida. No solo por la estación, sino por la energía que ahora habitaba cada rincón, una energía de propósito, de sanación consciente, de legado en construcción. La Casa de las Segundas Oportunidades ya no era solo un proyecto. Era una realidad vibrante. Cada martes y jueves, mujeres de todas las edades se reunían en el salón trasero, el mismo donde Antonio y yo solíamos planificar menús y festivales, para hablar, escribir, llorar y, sobre todo, reconstruirse. Algunas venían desde pueblos vecinos, otras desde la Ciudad de México. Todas traían historias distintas, pero un dolor común, el de haber sido invisibilizadas, manipuladas, traicionadas por quienes decían amarlas. Yo ya no era solo la narradora de mi historia. Me había convertido en facilitadora de otras. Una tarde, mientras preparaba infusiones para el taller, una mujer nueva se acercó. Tenía unos 70 años, el cabello canoso recogido en una trenza, y unos ojos que habían visto demasiado pero aún conservaban un destello de esperanza. —¿Es usted doña Elena? —preguntó con voz suave. —Sí, soy yo —respondí, ofreciéndole una taza de manzanilla. Mi nombre es Adelina. Vine desde Querétaro. Leí su libro, y lloré como no lo hacía desde que mi esposo me dejó por su secretaria. Pero no vine a llorar otra vez. Vine a aprender cómo hacer lo que usted hizo. —¿Y qué fue lo que hice? —pregunté, curiosa. No se dejó romper —dijo con firmeza. Convirtió su dolor en fuerza. Y eso es lo que quiero para mí. Le sonreí. No con lástima, sino con reconocimiento. Entonces estás en el lugar correcto. Esa noche, mientras revisaba las notas del taller, recibí un mensaje de Sofía. Mamá Elena, necesito hablar contigo. Es sobre la boda. Mi corazón se aceleró. ¿Había ocurrido algo? ¿Dudas? ¿Problemas? Al día siguiente, la encontré en la terraza, sentada en el banco de piedra donde Ricardo y yo solíamos hablar después de que todo explotara. Tenía las manos entrelazadas, los nudillos blancos. —¿Qué pasa, cariño? —pregunté, sentándome a su lado. No quiero una boda grande —dijo sin preámbulos—. Ni siquiera con familia. Quiero algo íntimo. Solo tú, Ricardo y yo. Tal vez un oficiante. La miré, sorprendida. ¿Por qué? Porque, después de todo lo que viviste, después de lo que construiste, no quiero que mi amor comience con una farsa de perfección. Quiero que comience con verdad, con simplicidad, con raíces, no con fuegos artificiales. Las lágrimas asomaron a mis ojos. No de tristeza, de orgullo. Entonces así será, dije. Bajo los jacarandas, con el viento como testigo y las rosas como flores de altar. ¿Y tú nos casarás? Preguntó, mirándome con esa mezcla de vulnerabilidad y valentía que tanto me recordaba a mí misma un año atrás. Será el mayor honor de mi vida. Mientras tanto, el documental Las Invisibles se estrenó en una cadena internacional. La respuesta fue abrumadora. Mujeres de Argentina, Colombia, España, incluso de Estados Unidos, comenzaron a contactarme. Algunas querían replicar el modelo de la Casa de las Segundas Oportunidades en sus comunidades. Otras solo necesitaban saber que no estaban solas. Una de esas cartas me llegó desde Barcelona. Doña Elena. Mi nombre es Marta. Tengo 69 años. Hace 3 meses descubrí que mi esposo de 40 años había transferido nuestra casa a nombre de su sobrina. Gracias a su libro, no firmé los papeles que me puso frente a mí diciendo que eran para evitar impuestos. Hoy, con la ayuda de una abogada, recuperé la escritura. Pero más importante, recuperé mi voz. Ya no soy la esposa de...
Soy Marta. Y eso, gracias a usted, tiene valor. Guardé la carta junto a las otras. No como trofeos, sino como semillas. Porque cada historia que me llegaba era una prueba de que el dolor, cuando se transforma en acción, puede florecer en esperanza. Pero justo cuando todo parecía encaminarse hacia una paz duradera, recibí una llamada que me devolvió al pasado. Era el delegado Rodríguez. Señora Pérez, dijo, tenemos novedades sobre Laura. ¿Otra vez? Pregunté, incrédula. Creía que su caso estaba cerrado. Sí. Ha solicitado una audiencia especial. Quiere entregar información adicional sobre la red internacional. Pero hay una condición. ¿Cuál? Quiere hablar solo con usted. Guardé silencio. No por miedo. Por prudencia. ¿Por qué conmigo? Dice que usted es la única que entenderá. Que no lo hace por clemencia, sino por redención. Al día siguiente, estaba en la penitenciaría. Laura lucía más delgada, más seria, pero con una calma que no le había visto antes. Gracias por venir, dijo al sentarse frente a mí. No lo hice por ti, respondí. Lo hice por las mujeres que aún están en peligro. Asintió, sin ofenderse. Lo sé. Y por eso tengo esto. Me entregó un cuaderno pequeño, similar al que su hermana Isabel me había dado, pero más antiguo. Es el diario de Víctor Rojas. Lo encontré escondido en su oficina en Guanajuato antes de que me arrestaran. Pensé en destruirlo, pero no pude. Contiene nombres, fechas, propiedades objetivo en toda Latinoamérica, incluso en Estados Unidos. Hojeé el cuaderno con manos temblorosas. Era una mina de oro para las autoridades. ¿Por qué me lo das ahora? Porque ya no quiero ser parte de la sombra, dijo con voz firme. Quiero que mi historia termine como una advertencia, no como un ejemplo. Le miré a los ojos. No vi manipulación. Vi arrepentimiento auténtico. ¿Y tu madre? Está estable. La hermana de Ricardo, una psicóloga forense, la visitó. La está ayudando con los trámites para trasladarla a una clínica pública con mejores condiciones. Me sorprendí. ¿Ricardo hizo eso? Sí. Dice que el castigo no debe recaer en los inocentes. Sentí un nudo en la garganta. Mi hijo no solo había sanado, había elevado su dolor a compasión. Gracias, dije finalmente. No me agradezca, respondió. Solo, no olvide que incluso las personas más rotas pueden elegir reconstruirse. Al salir de la prisión, llamé al delegado Rodríguez. Le entregué el cuaderno. 2 semanas después, se desmanteló una célula de la red en Medellín y otra en Santiago de Chile. Laura recibió una reducción de su sentencia por cooperación. Pero lo más inesperado llegó en forma de una carta de Antonio. Elena, hoy cumplí 1 año en prisión. He estado pensando mucho en ti, en nosotros, en lo que destruí. No escribo para pedir perdón. Eso sería egoísta. Escribo para decirte que, gracias a tu testimonio en el juicio, otros presos han comenzado a reflexionar sobre sus propias traiciones. Incluso hemos formado un grupo de apoyo. Tal vez sea tarde para mí, pero si mi historia ayuda a que otro hombre no repita mis errores, entonces este tiempo no habrá sido en vano. Antonio. Guardé la carta. No en el cajón de los recuerdos dolorosos, sino en el de los aprendizajes. Esa noche, mientras caminaba por el jardín, encontré a Ricardo y Sofía sentados bajo el naranjo, planeando los últimos detalles de su boda íntima. Mamá, dijo Ricardo al verme, decidimos algo más. ¿Sí? Queremos que la Casa de las Segundas Oportunidades sea legalmente independiente. Que tenga su propio registro, su propio consejo directivo, y que tú seas su presidenta vitalicia. Las lágrimas brotaron sin control. ¿Están seguros? Más que nunca, dijo Sofía. Porque el mundo necesita más Elanes. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de San Miguel de Allende, supe que mi historia ya no era solo mía. Era un legado vivo. El invierno en San Miguel de Allende llegó con una quietud que parecía bendecir la tierra después de tantas tormentas. Las mañanas amanecían con una neblina suave que envolvía los cerros como un velo protector, y las noches eran lo suficientemente frías como para justificar encender la chimenea en la sala principal de la Posada de las Montañas. Pero esta vez, el fuego no quemaba con rabia. Ardía con calma, con propósito.
Habían pasado casi 2 años desde aquella mañana en que vi a Antonio y Laura en la habitación de invitados. 2 años desde que mi mundo se fracturó, contra todo pronóstico, volvió a ensamblarse, no como antes, sino como algo más fuerte, más consciente, más verdadero. La Casa de las Segundas Oportunidades ya no era solo un proyecto local. Gracias al documental Las Invisibles y al impacto de mi libro, se había convertido en un movimiento nacional. Mujeres de todo México y de varios países de Latinoamérica se contactaban para replicar el modelo en sus comunidades. Habíamos creado una red de apoyo digital, con talleres virtuales, asesoría legal gratuita y un foro donde las historias se compartían sin juicio, solo con empatía. Yo ya no era solo Elena, la dueña de una posada. Era Elena, la semilla. Una tarde, mientras revisaba correos en la oficina, la misma donde Ricardo me reveló la magnitud de la traición, recibí un mensaje que me detuvo el corazón. Doña Elena. Mi nombre es Lucía. Tengo 71 años y vivo en un pueblo de Chiapas. Hace 3 meses, descubrí que mi esposo había firmado la escritura de nuestra casa a nombre de su sobrina. Gracias a su guía, no firmé el documento que me puso frente a mí diciendo que era para evitar impuestos. Hoy, con la ayuda de una abogada que encontré a través de su red, recuperé la propiedad. Pero más importante, recuperé mi voz. Quiero abrir un espacio como el suyo aquí. ¿Me ayudaría a empezar? Le respondí de inmediato. Sí, Lucía. Y no estarás sola. Esa noche, mientras preparaba una infusión de hierbas en la cocina, Ricardo entró con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Mamá, dijo, Sofía y yo tenemos una noticia. ¿Sí? Pregunté, con el corazón acelerado. Ya habían pasado 6 meses desde su boda íntima bajo los jacarandas. ¿Sería? Vamos a adoptar, anunció con una mezcla de emoción y nerviosismo. Una niña de 8 años que vive en un albergue aquí, en San Miguel. Se llama Valentina. Ha estado en el sistema desde los 4. Su madre falleció y no tiene familia cercana. Las lágrimas brotaron sin control. ¿Están seguros? Más que nunca, dijo. Queremos darle lo que nunca tuvo, raíces, estabilidad, amor sin condiciones. Entonces, dije abrazándolo con fuerza, esta posada tendrá una nueva razón para florecer. Al día siguiente, conocimos a Valentina. Era tímida, con ojos grandes y una sonrisa que aparecía solo cuando hablaba de dibujar. Le mostramos su habitación, paredes pintadas de celeste, una cama con dosel, estantes llenos de libros, en la ventana, una maceta con una rosa blanca que yo misma había plantado. ¿Es para mí? Preguntó, incrédula. Todo esto es para ti, dijo Sofía, arrodillándose a su altura. Y también lo somos nosotros. Valentina miró a Ricardo, luego a mí, y finalmente asintió. No con palabras, sino con una pequeña inclinación de cabeza que decía más que 1000 discursos. Esa noche, mientras caminaba por el jardín, encontré a Ricardo sentado en el banco de piedra, mirando las estrellas. ¿Estás nervioso? Pregunté, sentándome a su lado. Sí, admitió. Pero también, completo, como si esta fuera la pieza que faltaba. Le tomé la mano. Tu padre y yo construimos esta posada con amor. Pero tú la estás convirtiendo en un hogar para quienes más lo necesitan. Guardamos silencio por un largo rato, escuchando el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. Mamá, dijo finalmente, ¿alguna vez pensaste que llegarías hasta aquí? No, respondí con honestidad. Pensé que moriría con el corazón roto. Pero el dolor, cuando se transforma en acción, se convierte en algo hermoso. Al día siguiente, recibí una carta inesperada. Era de Laura, desde prisión. Doña Elena. Hoy cumplí 30 años. En la cárcel, el tiempo se mide en comidas, en cartas, en recuerdos que duelen menos con cada estación que pasa. He estado reflexionando mucho, no sobre lo que hice, sino sobre por qué lo hice. Me criaron para creer que mi valor dependía de lo que poseía, no de quién era. Y cuando no tuve nada, fui capaz de robarlo todo. Pero hoy, por primera vez, no quiero nada. Solo quiero pedirle algo, cuide de Valentina. Enséñele que su valor no está en lo que tiene, sino en lo que da. Gracias por no odiarme. Eso me ha enseñado más que cualquier celda. Laura.
Guardé la carta en el cajón donde ya descansaban las de Antonio y las de tantas otras mujeres que habían pasado por mi vida. No como recuerdos del dolor, sino como testimonios de redención. Una semana después, la Casa de las Segundas Oportunidades fue inaugurada oficialmente como una asociación civil independiente. La ceremonia se celebró en el jardín, bajo los mismos rosales que atestiguaron mi caída y mi renacimiento. Mujeres de todas las edades se reunieron, algunas con bastones, otras con nietos en brazos, pero todas con la misma mirada, la mirada de quienes han decidido no rendirse. Cuando me pidieron unas palabras, no hablé de traición. Hablé de semillas. Cada una de ustedes es una semilla, dije, mi voz firme. A veces, la vida nos entierra. Pero no es para matarnos. Es para que florezcamos. Al final del acto, Valentina se acercó corriendo. Llevaba un dibujo en la mano. Es para ti, abuela, dijo, entregándomelo. Era un retrato de la posada, con 3 figuras en la terraza, Ricardo, Sofía y yo. Y en el jardín, una niña pequeña plantando una rosa. ¿Por qué me llamas abuela? Pregunté, con la voz temblorosa. Porque eso es lo que eres, respondió con una sonrisa. Mi raíz. Y en ese momento, bajo el cielo azul de San Miguel de Allende, supe que mi historia ya no era de pérdida. Era de legado. No de una mujer que sobrevivió a la traición, sino de una que convirtió su dolor en refugio para otros. Y si alguna vez alguien me pregunta qué hice después de que mi nuera me escribió, prepara el desayuno. Les diré que preparé el desayuno, y luego construí un hogar para quienes ya no tenían ninguno.